Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carly Ibáñez y junto con Daniela Pizarro vamos a exponer nuestro trabajo de Paul Atreides, las vicisitudes del yo y del self. Bueno, básicamente elegimos a este personaje de la serie Doom, de la saga Doom, porque no sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué pasará en la psique de una persona que se sabe o cree ser el elegido, lo hacemos entre comillas. Hoy vamos un poco a diseccionar a Paul Atreides, el protagonista, como decía anteriormente, de Dune, pero lejos de verlo como un héroe épico, lo queremos analizar como un paciente y nosotras como futuras psicólogas. Exacto. Y para esto vamos a dar un pequeñito contexto de quién es Paul Atreides y en qué mundo está inserto Paul Atreides. Paul Atreides es el protagonista principal de la saga Dune, que está desarrollada en un universo totalmente ficticio, donde existen diferentes casas que se dominan en tipo ducados, donde los ducados en vez de ser feudos son planetas. Estos planetas cada uno es dominado por una familia y se considera principalmente a la familia villana como de esta historia, a la familia Harkonnen junto con el Imperio. ¿Qué tenemos a grandes rasgos? La familia Atreides la compone tanto el duque Leto, Lady Jessica y Paul en su núcleo familiar, donde Lady Jessica es familiar de la familia Harkonnen y el duque Leto es la figura paterna importante en esta historia. Todo esto se desarrolla rápidamente en una guerra política donde el mercado de este universo se trabaja a través de la especie. Y la especie se encuentra en el planeta Arrakis. Arrakis es una especie de feudo explotado donde la familia que lo explota hasta el momento es la familia Harkonnen, pero esto a través de una movida política desde el imperio que se encontraba incómodo con la presencia política que estaba tomando el duque Leto, se le entrega al ducado de los Atreides. Y esto genera que los Atreides se muden a Arrakis y sean atacados por la familia Harkonnen, muriendo así el padre de Paul, el duque Leto, lo que genera este quiebre en la personalidad de Paul, donde él pasa de ser un hijo protegido, un duque, un futuro incluso un futuro rey, un futuro emperador, a ser el Mesías, debido a que Lady Jessica, en sus creencias, en su sistema de creencias, participa de una hermandad que se llama las Bene Gesserit, donde ellas se le hacen decir las decidoras de verdades o las decidoras del futuro, y ella moldea a su hijo para que sea el Mesías. Entonces, teniendo este pequeño contexto más o menos, tenemos que entender que vamos a explorar esta crianza que tuvo en Caladan, que es su ducado inicial, su planeta inicial, y su posterior derrumbe en Arrakis, que es donde extraen este dinero, como esta especie de moneda de cambio que tienen en este universo, y no solo como una parte de la historia de ciencia ficción, sino como un caso clínico fascinante donde el yo y el self conversan. Bueno, lo primero que nos llamó con Daniela la atención fue el ambiente. Winnicott habla de que una madre tiene que ser suficientemente buena para poder generar como un ambiente óptimo para la crianza, pero básicamente Dani ya lo menciona. ¿Qué pasa realmente con Lady Jessica y el Duque Leto? Ambos fueron un desastre para el self de Paul. Él no tuvo espacios de juego ni de ilusión ya que era criado para ser un duque, fue educado bajo un determinismo proyectivo asfixiante y tal como señalan Baraja y Lemos, los vínculos tempranos marcan todo. Y para Paul, esos vínculos fueron reemplazados por un programa ya sea de educado, o el programa que tenía su mamá que era las Bene Gesserit. Y la prueba de esto es el Yom Jabbar, que es un punto de quiebre. A Paul lo obligan a disociar su cuerpo a voluntad. Es violencia simbólica pura, o sea, es tortura. Él es menor de edad, le meten la mano en una caja. Si saca la caja que lo está quemando, lo van a matar con un veneno. Entonces, la madre y el padre permiten que se someta a una violencia bastante alta. Y todo esto ocurre antes del viaje a Arrakis, que es como donde se supone que se quiebra. Paul ya estaba perdiendo sus figuras paternas antes del viaje a Arrakis, y cuando llega a Arrakis, este escudo ya leve que tenía explota, totalmente explota, y aquí es donde encontramos como el análisis que podemos incluir de Klein, que es que Paul sufre una regresión a una posición esquizoparanoide, donde todo el mundo se vuelve bueno o malo, donde los buenos son los Atreides y los Fremen, que son los nativos de Arrakis, y los malos son los Harkonnen. Tal cual. Y después vienen las visiones premonitorias de Paul que no son magia. Según Rara Delgado, son una externalización de la fantasía del inconsciente. Básicamente es el aparato mental de Paul tratando como de organizar el trauma de la guerra y la pérdida de la figura del padre. Claro, pero este costo de, como de disociar su mente, de tratar de armar una historia, fue altísimo. Para sobrevivir, Paul tuvo que construir un falso self masivo, se convirtió en el Moadib o en especie de, o en Usul, en Moadib y posteriormente en no sé la palabra, perdonen, más rato la diré, para proteger ese núcleo sagrado de su subjetividad que ya no podía demostrar.
Bueno, desde una perspectiva freudiana clásica, el psiquismo de Paul se encuentra en un estado de permanente colonización por parte de las exigencias del ideal del yo. Por parte del duque Leto tiene que ver con el honor, el deber, la familia, el sacrificio geopolítico, y Paul introyecta este mandato estructurando un yo muy rígido que apunta a reprimir cualquier emoción hostil o individual. Pero por otro lado, Lady Jessica trasciende una función tradicional de cuidado y se configura como una especie de mentora técnica. Ella opera como un agente del superyo social, manipula las fantasías del inconsciente del niño, porque era menor. El peso del deseo materno sobre el cuerpo y la mente del hijo es de tal magnitud que anula la posibilidad de una diferenciación saludable. Y esto se debe principalmente a que Lady Jessica consideraba a su hijo el Mesías y ella generó que su hijo fuera el Mesías. Su hijo nunca fue el Mesías como tal. Ella lo formó en su mente y la traspasó a su hijo. Y si seguimos hablando como de este mundo donde la madre afecta mucho, también tenemos la perspectiva de Klein, que nos habla un poco de que presentamos regresión, escisión y defensas maníacas, ya que después de que expulsan a Paul al desierto de Arrakis y la pérdida de su entorno predecible, estas pueden interpretarse como una reactualización masiva y traumática de las ansiedades infantiles primitivas. En Caladan, los momentos de agresión constitucional y los riesgos de aniquilación se mantenían en un equilibrio relativamente bajo gracias al soporte ambiental. No obstante, el desmantelamiento de su hogar lo hunde en una regresión hacia la posición esquizoparanoide que hablábamos al principio. El aparato psíquico de Paul se vuelve incapaz de procesar la ambivalencia de la realidad. Además que se ve constantemente enfrentado a una situación hostil, que es un desierto, y además tiene este tema que se siente constantemente perseguido por objetos malos o por personas, que es verdad en realidad. Además tenemos que considerar que sus grandes enemigos en este momento son los Harkonnen, el emperador y un sol calcinante que lo está persiguiendo constantemente. También Paul, para lidiar con este terror que tiene la fragmentación, recurre a mecanismos primitivos de decisión, proyección e identificación proyectiva. El mundo vincular se realiza de forma binaria. Por un lado se erige el objeto puramente malo en la casa Harkonnen, incluso después de descubrir que su madre es familiar de los Harkonnen, convirtiéndolos siempre en entes de destrucción, y por otro lado está el pueblo Fremen, que lo recibió y lo rescató de estar perdido en este desierto, y los consolida como un objeto puramente bueno, siendo idealizados como una fuente de refugio y así consolidando su idea de que él era el Mesías de este pueblo. En este marco, sus visiones, que son alucinatorias, que es lo que conversaba acá en un principio, adquieren un verdadero significado. No son simples fenómenos de precognición o fragmentación mental, sino que son una externalización de su fantasía de ser el Mesías. Esta fantasía opera como un taller psíquico donde el yo intenta procesar los impulsos de muerte y los impulsos de supervivencia, permitiéndole organizar su relación con nuevos objetos introyectados. Y además, Paul después empieza a transitar a una posición depresiva, ya que las defensas de decisión empiezan a debilitarse en su realidad. Paul comprende de forma cruel que las intenciones de su madre nunca fue un amor incondicional, ella solo quería tener un Mesías en el poder y ser parte de su hermandad. Asimismo, también experimenta la angustia de que para vengar a su padre frente a los Harkonnen tiene que sí o sí ser este Mesías, y empieza esta dualidad dentro de Paul. Entonces, esta dualidad que él dice, voy a ser el Mesías, genera una guerra santa, lo que le obliga a que cargue en su conciencia la muerte de miles de inocentes. Y aquí Según es Donald Winnicott, perdón, Dani, dale nomás. No, era en realidad un poco hablar de que Paul empieza a blindarse psiquiátricamente para evitar este dolor de que él asesinó a muchas personas, y ahí empieza a tener estas defensas maníacas donde él cree que es omnipresente, que por su delirio mesiánico él empieza a guiar masas y cree que este homicidio masivo, este genocidio, es parte de su destino. Claro, mirando un poco lo que decía Donald Winnicott sobre la infancia de Paul, básicamente en Caladan la infancia de él no estuvo sostenida. Lady Jessica tuvo un fracaso sistemático en función a ejercer la función de una madre suficientemente buena. Em, Ella no logra proteger al hijo, sino que toma a su hijo, toma al personaje de Paul y lo convierte en algo que él no era, simplemente por una cuestión de poder que ella pretendía tener. Interviene de manera prematura en el desarrollo de Paul, introduce una exigencia de adaptación al orden de las Bene Gesserit antes de que yo de Paul hubiese alcanzado una integración básica. Y al no validar el gesto espontáneo del hijo, penalizar también cada vulnerabilidad, él no podía tener miedo, no podía tener pena, instala un ambiente también súper exigente.
Es más, esta misma dinámica intrusiva la repite con su hija Alia, exponiéndola desde el vientre materno un ritual que altera el desarrollo normal al saturarla con la conciencia transgeneracional de la hermandad. Bueno, en nuestra conclusión, con Dani fue un anime. La transformación de Paul no es un éxito, es una tragedia psíquica. Es la consolidación de un sistema defensivo que crea él para poder sobrevivir. Y este trabajo, igual y este análisis en general, lo deja una enseñanza potente para la clínica. Como terapeuta, nuestra labor no es adaptar al paciente a un entorno patógeno, sino ayudar a desmantelar esas armaduras que presenta para que el verdadero self pueda aparecer, ya que, como se puede ver en Paul, el solo validar estas ideas que tenía generó un mesías, generó alguien que es totalmente peligroso para la sociedad y tenemos que pensarlo, aterrizarlo a la realidad como tal, como tantos líderes de sectas que hemos tenido, que es básicamente lo que está haciendo Paul en su camino y en la película que viene. Claro, tal como señalan González, Soria y González, la práctica psicoanalítica actual debe ir más allá de la conducta y mirar los mandatos que colonizan la psique del sujeto. Bueno, y esperamos que este análisis, que fue un poco largo, pero es que Paul da mucho para hablar, ya que es un gran ejemplo en el cine de cosas que pasan en la realidad, como por ejemplo Charles Manson, en Chile el ejemplo de Antares de la Luz, que son cosas que no son solo cine. Mm. Muchas Eso, gracias por acompañarnos. sí, que estén bien, chao, chao.